A la hechicera no la dejarás viva. Cualquiera que tenga ayuntamiento con la bestia, ciertamente morirá. ¿Quién iba a pensar que estas palabras, descritas en el capítulo 22 del libro del Éxodo, desencadenarían una histeria tan impresionante que terminaría por convertirse en uno de los periodos más oscuros de toda la historia de la humanidad? La época de la Inquisición y de la persecución de la Iglesia a cualquier persona que realizara prácticas consideradas contrarias a la fe cristiana desató una cacería inhumana en la que cualquier persona, así fuera por una simple acusación sin pruebas, se veía llevada a una serie de oscuros juicios en los que, de una forma u otra, los acusadores siempre lograban que los acusados terminaran confesando sus supuestas relaciones con el mundo de la brujería, y aunque algunos eran condenados a pagar enormes multas o penitencias inhumanas, la mayoría fueron condenados a abandonar este mundo de formas inenarrables. Esta cacería empezó en Europa, pero no se limitó solo allí, sino que poco a poco se expandió al mundo entero, llegando incluso hasta América, haciendo que Salem, un pequeño y olvidado pueblo de Massachusetts, ocupara un capítulo especial en este oscuro periodo, pues en un lapso de solo 16 meses, cientos de personas fueron severamente juzgadas e inhumanamente obligadas a confesar su relación con la brujería. Los juicios de Salem son históricamente un símbolo del peligro y la paranoia que puede desatar el fanatismo religioso. Y por eso, en Viral Top, viajaremos hasta aquel macabro periodo y te contaremos los detalles detrás de los 5 juicios de brujas más emblemáticos de Salem. Iniciemos este video con el caso que desató la histeria sobre la brujería y desencadenó los juicios que condenaron para siempre a la pequeña población. Todo ocurrió en la hacienda del reverendo Samuel Perris en 1692, cuando inexplicablemente varias pequeñas en el hogar comenzaron a presentar convulsiones y comportamientos extraños y aterradores. El reverendo no encontró otra explicación a lo que estaba ocurriendo, más que era una clara muestra de que el demonio se había hecho presente en su hogar, y éste había llegado allí por invitación de una de sus esclavas. Los ojos de todos cayeron en Tituba, una esclava de origen caribeño, quien solía realizar sin tapujos rituales pertenecientes a su religión ancestral, por lo que inmediatamente fue acusada de haber sido quien invitó al demonio a que invadiera la propiedad. El reverendo acusó a Tituba ante las autoridades de la población, y éstas de inmediato buscaron ayuda de la iglesia, quienes ya sabían sobre las actuaciones de la iglesia ante estos casos en Europa, así que se comunicaron de inmediato con el Vaticano, y un equipo de colaboradores llegó hasta la población, comenzando así el horror. Tituba se encontraba encerrada en una de las prisiones de la población y era constantemente hostigada por los guardias e incluso por varios pobladores quienes la acusaban de ser practicante de hechicería y magia negra, y bajo mucha presión terminó confesando haber practicado brujería y haber realizado un ritual de invocación demoníaca. Incluso fue obligada por sus acusantes a hacer declaraciones públicas en las que aseguró que muchos miembros de la población habían sido sus colaboradores y todos ellos caerían uno a uno, convenciendo así a la población entera de que el diablo estaba entre ellos y que el trabajo de la Inquisición debía ser realizado.
La mujer fue perdonada por haber colaborado con las autoridades y se le ordenó que aconsejara a los acusados que vendrían después para que accedieran a confesar lo que sus captores quisieran, pero ella, en cuanto pudo, abandonó la población y nunca se supo sobre a dónde fue a parar. Su destino final es un completo misterio, pero su caso fue el detonante de la histeria que se desató en la población y es recordado hasta hoy como un símbolo del fanatismo extremo, la incomprensión e incluso el racismo que se vivía por aquellos oscuros años. Luego de Tituba, llegó la acusación de brujería para Bridget Bishop, pero a diferencia de la anterior, Bridget no se salvó y pasó a la historia por ser la primera habitante de Salem en ser condenada a la horca por sus supuestos actos de brujería. Su historia es enigmática y llena de elementos que nos hacen cuestionarnos sobre si realmente Bridget era una bruja o simplemente fue una mujer que, debido a su estilo de vida y personalidad, se convirtió en un blanco fácil en una sociedad dominada por los prejuicios. Bridget era una mujer alegre, fiestera, independiente y poseía una taberna donde trabajaba. Era conocida por siempre vestir de forma llamativa y por gustarle ser el centro de miradas de los hombres de la población. Esto, por supuesto, causaba incomodidad en las demás mujeres y en la población más conservadora de Salem, y antes de la llegada de la Inquisición ya había sido acusada de comportamiento inapropiado. Sin embargo, pocos días después de la acusación de Tituba y con la creciente paranoia, las acusaciones en su contra llegaron por montones. Durante el juicio, varios hombres aseguraron haber visto el espectro de Bridget acosándolos en sueños, incitándolos a realizar actos inmorales y si se negaban, los atacaba físicamente. Se le atribuyeron fenómenos sobrenaturales como la aparición de figuras oscuras y extrañas en su taberna, y varias personas aseguraron que la mujer estaba en posesión de unas muñecas con alfileres incrustadas, pero estas jamás fueron encontradas. Pese a las pruebas dudosas y los testimonios sin fundamento, el tribunal determinó que Bridget era culpable de brujería y fue sentenciada a la horca. El 10 de junio de 1692, Bridget Bishop fue colgada en la colina de Gallows, convirtiéndose en la primera víctima de la histeria que azotó Salem y pasó a la historia por la injusticia y los prejuicios a los que se veía sometida una mujer que no cumpliera con el comportamiento que se consideraba aceptable en aquella época. Seguimos con uno de los casos más polémicos ocurridos en aquellos meses, en donde quedó claro que nadie, absolutamente nadie, estaba a salvo de la condena. Rebecca Nurse era una mujer muy mayor, respetada y muy conocida en Salem por ser profundamente religiosa. Por lo mismo, toda la población quedó impactada cuando las autoridades llegaron a su casa, la capturaron y la acusaron de ser practicante de brujería oscura. No se sabe quién la denunció, no se sabe por qué las autoridades llegaron a ella, pero las acusaciones que se hicieron en su contra eran absolutamente desproporcionadas y la hacían ver como una temible y sanguinaria bruja. Durante los juicios, el apoyo de la comunidad hacia Rebecca era evidente. Decenas de personas incluso firmaron una petición defendiendo la inocencia de la anciana, argumentando que una mujer tan bondadosa y de tan buena reputación no podía estar involucrada en actos tan oscuros.
Sin embargo, la presión de las autoridades y el miedo a lo sobrenatural pesaron más que el sentido común, y el 19 de julio de 1692, Rebecca Nurse falleció en la horca ante la vista atónita de toda la población. Su muerte, más que una condena justa, fue un mensaje claro para los pobladores de Salem. Nadie, sin importar su carácter, posición o edad, estaba libre de sospecha, persecución o condena. La inocencia y la bondad ya no eran muestra suficiente, y mucho menos una prueba que salvara a alguien de ser acusado, debido a la paranoia que ya se había apoderado de toda la población. Otra de las figuras que simboliza la injusticia de estas cacerías fue sin duda Sarah Good. Sarah, una mendiga conocida en toda la población, era una mujer pobre y marginada. Sin hogar y sin familia que la apoyara, se veía obligada a pedir ayuda de puerta en puerta, pero su carácter malhumorado, producto de años de rechazo y desesperación, se convirtió en su sentencia fatal cuando los habitantes de Salem comenzaron a buscar culpables entre sus vecinos. Acusada básicamente por su carácter y su vida de pobreza, Sarah fue señalada como bruja. Los testimonios en su contra decían que su espíritu maligno atormentaba a niños y que estaba en contacto permanente con el diablo. Sin pruebas reales, las acusaciones se basaron en rumores, supersticiones y la imagen de Sarah como alguien desagradable en la población. Sarah, una mujer regia y de carácter, se mantuvo firme ante las acusaciones, proclamando su inocencia a gritos. Pero la crueldad de aquellos días no se limitó a ella sola, sino que, tal vez como venganza por su resistencia, su hija Dorothy, de apenas 4 años, fue utilizada como prueba en su contra. Bajo la manipulación de las autoridades, la pequeña fue obligada a testificar que su madre la había llevado a practicar brujería y que su padre era el mismísimo Satanás. Durante el juicio, Sarah pronunció palabras que reflejaban su ira y desesperación, y en una última muestra de valentía, miró al juez frente a frente y lo maldijo, asegurándole que Dios traería su juicio sobre él y sobre todos quienes la condenaban injustamente. Finalmente, el 19 de julio de 1692, Sarah fue sentenciada a la horca. Su fallecimiento sirvió como advertencia para aquellos que buscaban justicia y verdad en un mar de supersticiones y mentiras. La voz de Sarah se extinguió en esa horca, pero su historia sin duda perdura como un símbolo de resistencia ante el miedo, la injusticia y la opresión. Cerremos este oscuro recorrido por aquella época con el caso de Giles Corey, un conocido residente de Salem, quien falleció a causa de forma tortuosa cuando se negó a admitir culpabilidad o inocencia relacionada a su acusación de asociación con la brujería. Corey, de 81 años, era un hombre obstinado y conocido en el pueblo por su carácter fuerte y su vida dedicada al trabajo en su granja. Sin embargo, las sospechas de brujería en Salem no perdonaban a nadie, y Corey, pese a ser respetado, se encontró atrapado en la red de acusaciones sin sentido. Cuando Giles fue llevado a juicio, decidió no declararse ni culpable ni inocente. Sabía que, al hacer una declaración, su familia perdería toda herencia
y sus tierras pasarían a manos de las autoridades, así que, decidido a proteger su legado, eligió el silencio ante las acusaciones, por lo que fue condenado a morir con el método peine forte et dure, también llamado la tortuga. Se trataba de un aplastamiento bajo piedras para tratar de forzar una confesión. Se dice que, con su último aliento, Corey maldijo a Salem y a todos los involucrados en su persecución. Desde entonces, su figura se ha convertido en una oscura leyenda que narra que Corey apareció días antes del gran fuego de 1914 que apabulló la población, por lo que muchos aseguran que él fue el causante de esta descomunal tragedia. La gente todavía asegura ver su fantasma caminar entre las tumbas e incluso aseguran que su espíritu continúa enviando hechizos y maldiciones sobre todo aquel que se acerque al cementerio. Giles Corey, con su fallecimiento, dejó un recordatorio sombrío en la historia de Salem, no solo como una de las víctimas más resaltantes de los juicios, sino como un símbolo de resistencia y de cómo toda la población quedó conectada para siempre a las leyendas y el mundo paranormal. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.